Saludos a todos. Vamos a ver la última parte de esta unidad acerca de la diversidad cultural y la adaptación. Ya hemos visto la parte de qué es cultura, ya platicamos sobre la cebolla cultural y ahora vamos a conocer la herramienta de Hofstede, que es la herramienta que vamos a utilizar para nosotros establecer procesos de adaptación cuando tenemos que operar en una cultura que no es la propia, en una cultura diversa. Cabe mencionar que la herramienta de Hofstede está diseñada y funciona únicamente pensando en el mundo de los negocios. No podemos utilizarla como un estudio antropológico. Habiendo dicho esto, entonces les pido me acompañen para conocer el tema de la herramienta de Hofstede, las dimensiones culturales del profesor Hofstede. Ahora, en este tema de las dimensiones culturales de Hofstede, platicamos básicamente que se trata de 6 dimensiones. Originalmente eran 4. Cuando el profesor Hofstede desarrolla el estudio, se hablaba de 4 dimensiones. Un estudio que le encarga a IBM. IBM había tratado de convertirse en una empresa global y había fracasado en su intento debido principalmente a cuestiones de adaptación cultural de sus ejecutivos. Le llaman a Hofstede. Hofstede ya había hecho algunos estudios al respecto y entonces inician con esto que se conoce originalmente con el nombre de las 4 dimensiones culturales de Hofstede. Y posteriormente, cuando el equipo de investigadores llega a Asia recolectando la información para alimentar las dimensiones culturales, se dan cuenta que hay una 5ª dimensión que se requiere para poder entender algunos de los aspectos culturales muy específicos, muy particulares de Asia. Entonces, las 4 dimensiones culturales de Hofstede se convierten en las 5 dimensiones culturales de Hofstede. Pasa el tiempo y hace poco, concretamente después del 2010, se incluye una 6ª dimensión que empieza a ser importante principalmente por el cambio en el contexto cultural de las generaciones. Entonces, ahora lo que vamos a ver en su forma más avanzada es la teoría de las 6 dimensiones culturales de Hofstede. Menciono primero las 6 dimensiones. La primera de ellas es la distancia del poder. Tenemos luego el individualismo, que es individualismo-colectivismo. Luego tenemos el índice de masculinidad o feminidad. Tenemos la resistencia a la incertidumbre. El pragmatismo, que esta es la 5ª dimensión que se incluye cuando el equipo llega a Asia, que el pragmatismo, para fines prácticos y entenderlo mejor, vamos a llamarlo orientación de largo plazo. Ese es el término que vamos a usar, orientación de largo plazo. Y por último, la indulgencia. Ahora, a reserva de ver cada una de estas dimensiones en específico, les platico lo siguiente. La teoría de Hofstede dice, si cada persona, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos en estas 6 dimensiones, es decir, conocemos nuestro perfil dentro de estas 6 dimensiones. Y tenemos que operar en una cultura que es diferente a la nuestra. Lo único que necesitamos es conocer la gráfica de las 6 dimensiones para la cultura que vamos a visitar. Si yo sé cómo funcionan las 6 dimensiones, si yo conozco toda la teoría, si ya estoy involucrado en todo este proceso, entonces, conociendo mi propio contexto cultural en las 6 dimensiones y estas 6 dimensiones para la cultura que voy a visitar, contrasto ambas gráficas y puedo hacer el proceso de adaptación muy simple. Eso es lo que dice la teoría del profesor Hofstede. Ahora, lo primero que tenemos que entender es qué hay dentro de cada una de estas dimensiones. La primera, la distancia del poder, no habla específicamente de que para una cultura el poder sea importante o no. Más bien,
esta dimensión lo que mide es qué tanto para una cultura las diferencias de poder son normales, es decir, son elementos que existen y que la cultura los acepta como un elemento válido. Por ejemplo, hay culturas, cuando la cultura tiene una distancia del poder muy alta, eso significa que esa cultura obedece las jerarquías, no va a tener problema con obedecer al jefe, no va a tener problema con seguir reglamentos y conseguir procesos, porque ya sabe que esa es la normativa, esa es la normal, ¿sí? Cuando una cultura acepta que hay personas que tienen poder más alto y que a lo mejor pues yo no puedo acceder a ellas porque ellos tienen más poder que yo, pero eso es algo normal y aceptable, ese es un indicativo de que esa cultura tiene una distancia del poder alta. Por el contrario, hay distancias que tienen, hay culturas que tienen distancias del poder muy bajas. Y esas culturas tienden a ser mucho más equitativas. No hay consideraciones especiales porque tengas un mayor puesto o porque tengas más dinero o porque tengas más edad o porque seas de la familia fulana. Esas cosas en las culturas con poder bajo no importan. La gente vale lo mismo. Así verás al director de la empresa platicando con la persona que hace el aseo en el lobby del edificio del corporativo. ¿Por qué? Porque para ellos no existen diferencias en cuanto a las jerarquías. Repito, cuando una cultura tiene una distancia del poder muy alta, entonces esa cultura cree en las diferencias de poder y cree en las diferencias de las jerarquías, ¿sí? En el siguiente punto estamos hablando de la resistencia a la incertidumbre. Muy importante el punto de resistencia a la incertidumbre, porque este nos permite ver cuál es la capacidad que tiene una cultura para enfrentar problemáticas que no le son familiares. Las culturas desarrollan naturalmente, algunas más, otras menos, resistencia a enfrentar lo que no conocen. Algunas culturas entonces, en épocas de crisis, reaccionan en forma temerosa, se echan para atrás, no quieren actuar, y otras culturas en épocas de crisis simplemente van hacia adelante y resuelven los problemas. ¿En qué radica esa diferencia? Pues en esto, en la resistencia a la incertidumbre. Adicionalmente, vamos a ver cómo las culturas con una resistencia a la incertidumbre alta tienden a generar una serie de sistemas de control. Cuando en una empresa nosotros vemos que existe para todo, hay que hacer reportes, hay que llevar el conteo, tenemos que ver los avances cada 2 o 3 días, tenemos que hacer un reporte de cuál es la situación que llevamos con respecto a las metas del final del año y esta hay que hacerla cada 15 días. Cuando se quiere medir absolutamente todo, estamos hablando sin duda alguna de una cultura que tiene una resistencia a la incertidumbre alta. Por el contrario, las culturas con resistencia a la incertidumbre baja procuran dar siempre lo mejor de sí, pero entienden perfectamente que si mides o no mides las cosas, pero haces todo lo mejor que puedas, vas a llegar al mismo lugar. Ellos no pierden el tiempo, lo consideran una pérdida de tiempo el estar haciendo reportes y el estar midiendo todo. Porque dicen, ¿para qué lo mides? Si tú como quieras estás haciendo lo mejor, al final del día, lo midas o no lo midas, vas a llegar al mismo lugar. Entonces, acuérdense que no estamos diciendo cuál de las dos posturas es la correcta. Estamos viendo que somos diferentes y que ambas posturas son válidas, dependiendo obviamente de en qué lugar te encuentres. Entonces, yo les dije que era muy importante porque sobre todo las culturas latinoamericanas suelen tener una resistencia a la incertidumbre muy alta. Y las culturas europeas suelen tener resistencia, sobre todo los asiáticos también, resistencias muy bajas. Entonces, al momento de hacer negocios entre Latinoamérica y Asia, este es uno de los elementos que más pesa. Tenemos el índice de masculinidad, que equivocadamente pensamos que hablamos de
el papel que juega la mujer en esa sociedad. Y aunque sí es cierta esta parte, y más que esto, de lo que estamos hablando es de qué tanto en una sociedad se distingue entre los trabajos que deben ser hechos por hombres y los que deben de ser hechos por mujeres. Cuando una sociedad, cuando una cultura caracteriza muy particularmente, estos trabajos son para mujeres y estos trabajos son para hombres, por ejemplo, el trabajo de enfermería, hay países donde el 100% son mujeres y hay países donde hay 50-50, ¿verdad? Cuando se caracterizan ciertos trabajos solamente para mujeres o para hombres, estamos hablando de una cultura con una dimensión muy masculina. Cuando se ve que no hay diferencia en este sentido, entonces hablamos de una cultura femenina, pero el elemento más importante es la importancia de los símbolos. Las culturas masculinas le dan mucha importancia a los símbolos. Las culturas femeninas no creen en los símbolos y hasta desconfían de ellos. Pongo un ejemplo solamente para ubicarlos. Les llama mucho la atención a los europeos cuando ven gente en Latinoamérica que compra vehículos europeos muy caros, llámenle BMW, Mercedes, Audis, y cómo en Latinoamérica la costumbre es que la persona compra este coche, no importa si tienes mucho dinero, si eres millonario, pues el coche es un coche caro. Entonces la persona compra el coche, pero a los 2 años lo cambia por otro, el modelo nuevo, y a los 2 años lo vuelve a cambiar por el modelo nuevo. Los europeos no entienden esto porque dicen, ¿por qué lo vendes si uno de esos automóviles, después de 2 años, está nuevo? Ese automóvil te va a durar perfectamente bien 10 años sin darte ningún problema. ¿Por qué lo vendes a los 2? El pensamiento de los europeos no le da sentido al pensamiento de los latinoamericanos, porque cuando ellos están comprando un coche muy caro, el europeo compra un coche muy caro, está pagando por un automóvil que le va a durar muchos años y lo usa todos esos años. No importa que sea millonario o no, si invirtió mucho dinero en ese coche es para usarlo. Pero el latinoamericano, cuando está comprando un coche de ese precio, está adquiriendo un símbolo. Y el valor del símbolo desaparece cuando a los 2 años ya hay personas que traen el modelo nuevo y yo todavía traigo el modelo de hace 2 años. Entonces tengo que comprar el nuevo para restablecer el valor del símbolo. Eso es un indicativo de una cultura masculina, la importancia de los símbolos. Hablamos de individualismo, colectivismo. Este es un elemento muy fácil de entender. Es cómo funciona una cultura desde la perspectiva de trabajo. Acuérdense que estamos hablando de negocios y trabajo. Si funcionan en forma independiente, individual, o funcionan en forma colectiva. Hay culturas que en la parte social funcionan colectivo, pero en la parte del trabajo funcionan individualistas. Por eso decíamos, no se puede utilizar el estudio de Hofstede para analizar la sociedad, para analizar la parte antropológica. Únicamente lo usamos para las cuestiones de negocios. Las culturas individualistas obviamente piensan en sí mismos, buscan su beneficio personal. Las culturas colectivas lo que buscan es el beneficio del grupo. Hay cierta tendencia a maximizar las ganancias del grupo y no tanto la ganancia personal. La ganancia personal viene a través de elevar las ganancias del grupo en una sociedad colectiva. En una cultura individualista, las personas ven por sí mismos. Y ya después, ya que aseguraron su beneficio propio, entonces van a ver por el grupo, ¿sí? Repito, no es una crítica, simplemente es señalar cómo algunas culturas se comportan en forma individualista y algunas culturas se comportan en forma colectiva. Este elemento que yo les repito, no quisiera llamarlo pragmático porque vamos a tener muchos problemas para entenderlo, simplemente es la orientación de largo plazo. Orientación de largo plazo, orientación de corto plazo. Las culturas con orientación de largo plazo son culturas enfocadas en la relación. Si haces negocio con culturas asiáticas,
Las culturas asiáticas están enfocadas en el largo plazo. Esto quiere decir que antes de hablar del negocio tienes que hablar de la relación. Lo importante es la relación. Entonces tienes que desarrollar la relación y el negocio viene una vez que desarrollaste la relación. En las culturas de corto plazo, las culturas como Estados Unidos de Norteamérica, que es una cultura de corto plazo, ellos se enfocan directamente en el negocio. La relación no importa porque lo importante es el negocio. Si adicionalmente se da una relación, qué bueno, pero no es requisito tener una relación para hacer el negocio. Cuando en las culturas de largo plazo, si no hay una relación, el negocio no se va a dar. Por mejor que se vea, por mejor que aparente ser, el negocio no se va a dar. Y por último, tenemos el índice de indulgencia y restricción. Este es el más nuevo, que se trajo hace como unos 10 años. Y este índice lo que mide es qué tanto una cultura se permite la premiación o decide trabajar en el ahorro. Las culturas indulgentes son culturas donde las personas se permiten gratificarse. Se compran esto, se compran lo otro, se endeudan porque sienten que lo importante es vivir el momento. Las culturas restrictivas, como su nombre lo dice, se restringen porque dicen, yo no puedo darme este lujo porque tengo que ahorrar dinero, porque yo no sé si mañana, si dentro de 10 años o dentro de 15 años yo voy a poder seguir viviendo igual o voy a necesitar, o ya no voy a tener ingresos y voy a necesitar de mis ahorros. Pero llevado al mundo de los negocios, las culturas indulgentes, el lenguaje que hablan es el lenguaje de las ganancias. Es decir, lo importante es hacer ver cuál va a ser la ganancia del negocio que estamos emprendiendo. Es decir, dentro de un año, cuánto vamos a ganar, dentro de 5 años, cuánto vamos a ganar. Las culturas que tienen restricción, las culturas restrictivas, no hablan el idioma de las ganancias, hablan el idioma del crecimiento. Es decir, si hacemos este negocio dentro de 5 años, la empresa va a crecer 10 veces su tamaño original. Ese es el lenguaje que hay que hablar en ese tipo de negocios. Si yo propongo un negocio a otro país, a una empresa de otro país, tengo que entender esto para saber qué lenguaje les voy a hablar que los haga vibrar. Porque si a un país indulgente le hablo, le digo, oye, si cerramos este trato dentro de 10 años vamos a estar a 5 veces el tamaño de hoy, me van a decir, ¿sabes qué? No me interesa. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que me digas en un año cuánto dinero voy a ganar, porque es una cultura de indulgencia. Pero si la cultura es restrictiva es justamente lo contrario. Entonces, quise ser muy breve y quise explicarles a grandes rasgos cómo funciona la herramienta de Hofstede. Por supuesto que ustedes pueden entrar y revisarla, pero lo que quiero hacer ahora con ustedes es, quisiera llevarlos a la página donde vienen las gráficas, que es, la van a ver ustedes en pantalla. Les quiero pedir que por favor tomen nota. Aquí la estamos compartiendo ya con ustedes. Esta es la página donde vienen las gráficas del profesor Hofstede, es hofstedeinsights.com. Y hacia abajo ustedes van a encontrar un lugar en el que pueden ustedes buscar cualquier cultura, cualquier país, y aquí les va a dar la gráfica de cómo o cuáles son las dimensiones culturales para ese país en base al estudio que hizo el profesor Hofstede. Entonces, fíjense, México, por ejemplo, tenemos una distancia del poder de 81, el máximo es 100, ¿eh? Tenemos una distancia del poder de 81, que esto nos hace, las diferencias en México de jerárquicas son amplias y son aceptadas. El individualismo de 30 nos hace relativamente colectivos, es decir, un individualismo de 30 es bajo, lo que quiere decir que somos colectivos. Masculinidad 69, estamos por encima de la media. Resistencia a la incertidumbre 82, esto se los decía, en México, Latinoamérica en general, tendemos a tener una resistencia a la incertidumbre alta.
Orientación de largo plazo, 24. Somos de corto plazo. Nos interesan el negocio. En la parte social somos muy, muy de relacionarnos, pero en la parte de empresas nos enfocamos más en el negocio que en la relación. Y en la indulgencia andamos en 97. Somos de los países más indulgentes en el mundo. Es decir, vamos sobre las ganancias, vamos sobre disfrutar la vida, vamos sobre por qué voy a ahorrar dinero si lo importante es ahora disfrutarlo, porque quién sabe si mañana tenga yo oportunidad de hacerlo. En fin, son diferentes formas de pensar. En esta misma página ustedes pueden averiguar más al respecto de las dimensiones. Yo lo que les sugiero es cada vez que vayan a interactuar con alguna otra cultura, pues tómense el tiempo de ponerla aquí en esta página y entonces contrasten ustedes las culturas para que puedan entender estas diferencias y poderlas explicar. Entonces, ustedes hicieron ya el ejercicio de las dimensiones culturales de Hofstede, el ejercicio donde ustedes tienen que llenar un cuestionario. Comparen esos datos con los que reporta Hofstede para México y se van a dar cuenta que no son parecidos. Y la razón por la que no son parecidos es porque en México, en muchos países del mundo tenemos lo que llamamos el síndrome del espejo. Es decir, cuando tratamos de describirnos a nosotros mismos somos más benevolentes. En otras palabras, Hofstede no saca sus gráficas haciendo el estudio preguntándole a mexicanos. Lo que hace es le pregunta a personas de todo el mundo que tienen negocios con mexicanos cómo se ven los mexicanos. Y lo que vieron en su pantalla es lo que el profesor Hofstede refiere como así nos ven en todo el mundo. Muchas gracias por su atención y seguimos adelante con el curso.